El mes en que naciste no es una casualidad. No fue un error en el calendario. No fue un simple giro del azar mientras el mundo seguía su curso indiferente. Algo en usted, tal vez en el fondo de su memoria más antigua, siempre lo ha sabido. Esa sensación extraña de que su llegada a este mundo ocurrió en un momento que no eligió, pero que de alguna manera lo eligió a usted. Mire hacia atrás por un instante. No hacia los recuerdos de su infancia, sino hacia algo más profundo. Hacia el simple hecho de haber nacido. En un mes con lluvias. En un mes con vientos secos. En un mes donde las flores recién comenzaban a asomarse o donde las hojas caían sin prisa. Ese mes tiene un nombre en los calendarios humanos, pero también tiene un nombre en el lenguaje silencioso que Dios nunca dejó de hablar. Y ese mensaje ha estado ahí, oculto a simple vista, durante toda su vida. Hoy quiero invitarlo a detenerse. No a escuchar una conferencia, no a recibir instrucciones, sino a sentarse conmigo en este espacio quieto para mirar juntos algo que quizás nunca nadie le mostró. Que su fecha de nacimiento no es solo un dato en un formulario. Es una palabra, es una clave, es un susurro que viene desde antes de que la Tierra tuviera forma. Usted ha vivido años preguntándose por qué siente ciertas cosas con más intensidad. ¿Por qué hay estaciones del año que lo conectan con una paz inexplicable y otras que le remueven algo que no sabe nombrar? ¿Por qué hay meses enteros donde su alma parece despertar, y otros donde todo en usted pide recogerse, como si llevara dentro un pequeño invierno personal? No está imaginando nada. Eso que siente tiene un eco muy antiguo, y viene de un lugar que la mayoría ha olvidado cómo mirar. Vivimos en un mundo que nos enseñó a pensar en el tiempo como una línea recta. Días que se acumulan, metas que se persiguen, calendarios que se llenan de obligaciones. Y en medio de esa carrera, algo muy valioso se perdió: la capacidad de escuchar lo que cada momento dice cuando dejamos de correr. Pero la escritura, la tradición viva de la fe, y los grandes contemplativos de la historia nos hablan de algo muy distinto. Nos hablan de un tiempo que no es vacío, un tiempo que está cargado de significado, un tiempo que no pasa simplemente sobre nosotros, sino que habla a través de nosotros. Y el mes de su nacimiento, ese pequeño fragmento del año donde usted abrió los ojos por primera vez, es como una nota en una sinfonía que Dios lleva escribiendo desde siempre. No se trata de horóscopos, no se trata de supersticiones, no se trata de adivinar el futuro ni de buscar fórmulas mágicas. Se trata de algo mucho más hermoso y mucho más sencillo: aprender a leer el lenguaje simbólico que el Creador sembró en los ciclos de la Tierra, en las estaciones del alma, y en cada fecha que marca un verdadero comienzo. Porque cada vez que alguien nace, algo nuevo se enciende en el universo invisible. No es una metáfora poética, es una verdad espiritual que los místicos han conocido durante siglos. Cada ser humano trae consigo un momento único, una especie de firma que no está escrita en las estrellas para controlarlo, sino escrita en el corazón del tiempo para recordarle quién es. Y el mes en que usted nació contiene una de las claves más silenciosas y más poderosas de su identidad espiritual. A lo largo de este encuentro, vamos a caminar juntos por ese territorio sagrado. No para encerrarlo en etiquetas, no para decirle que por haber nacido en cierto mes usted debe ser de cierta manera. Eso sería reducir el misterio de su alma a un simple dato. Y su alma es mucho más ancha que cualquier categoría. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a mirar los símbolos, los patrones, los significados profundos que cada época del año lleva consigo. Porque cuando usted entiende el espíritu de un mes, empieza a entender por qué ciertas luchas lo han acompañado. Por qué ciertas bendiciones llegan en momentos específicos. Por qué hay una especie de música de fondo en su vida que suena más fuerte en determinadas estaciones. La tradición cristiana más antigua, especialmente esa línea de sabiduría que viene de Juan, el discípulo amado, nos enseña que el tiempo no fue creado para atraparnos, sino para revelarnos. Juan, aquel que supo recostarse sobre el pecho del Maestro, aquel que entendió el ritmo del corazón de Dios, nos dejó una mirada distinta sobre los ciclos. No los veía como repeticiones vacías, sino como escalones, como espirales, como un lenguaje que va subiendo en profundidad. Y algo que Juan entendió con claridad es que cada persona llega al mundo con una estación del alma. No la que eligió, sino la que le fue regalada. Y esa estación contiene dentro de sí una enseñanza que ningún otro momento del año puede darle. Tal vez usted ha pasado la vida sintiéndose fuera de lugar, como si hubiera nacido en el momento equivocado, como si sus ritmos internos no coincidieran con los ritmos del mundo. Permítame decirle algo que quizás nadie le ha dicho con suficiente calma: usted no está desfasado. Usted está sincronizado con algo que el mundo ya no escucha.
Esa sensación de no encajar del todo en las expectativas de los calendarios humanos es, paradójicamente, una de las señales más claras de que su tiempo de nacimiento tiene un mensaje oculto muy profundo. Porque lo que vamos a descubrir juntos no es una fórmula para cambiar su vida en un día. No es un secreto explosivo que resolverá todos sus problemas. Es algo más valioso que eso. Es una lente, una nueva manera de mirar su propia historia. Y cuando usted comienza a mirar su nacimiento no como un accidente biológico, sino como una palabra dicha por Dios en un mes específico, algo empieza a sanar en la raíz de su identidad. Así que respire hondo. Deje que sus hombros se suelten. Olvide por un momento las prisas, los pendientes, los ruidos de fondo. Vamos a adentrarnos en un territorio hermoso y olvidado, el significado espiritual de los meses del año. No como un código frío, sino como un poema, como una carta que el Creador le escribió a usted, en el idioma de las lluvias, de las cosechas, de los fríos, de las flores, de las noches largas y de los días que se alargan, como una promesa. El mes en que usted nació es un mensaje oculto, y hoy, con calma, con respeto, con el corazón abierto, vamos a empezar a descifrarlo juntos. Pero antes de entrar en cada mes, en cada clave, en cada símbolo, necesito que entienda algo fundamental, algo que cambiará la manera en que recibe todo lo que viene a continuación. El mensaje oculto no está fuera de usted, no está escrito en ninguna tabla cósmica que deba consultar con miedo o con ansiedad. El mensaje está dentro. El mes solo es un espejo, una superficie que refleja algo que su alma ya sabe, pero que tal vez ha olvidado cómo nombrar. Cuando usted mira el mes de su nacimiento, no está buscando respuestas afuera. Está buscando un eco, una confirmación, una caricia espiritual que le diga: sí, esto que sientes, esto que eres, tiene un lugar en el gran relato. Y ese relato es mucho más antiguo que su cumpleaños. Viene de un jardín, viene de un tiempo donde los nombres de los meses no eran números ni héroes humanos, sino ritmos. El ritmo de la siembra, el ritmo de la cosecha, el ritmo de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, el ritmo de la tierra que descansa y la tierra que despierta. Dios habló en esos ritmos mucho antes de que existiera la palabra escrita. Y todavía habla. En el mes en que usted nació, Dios dijo algo, no con voz de trueno, no con letras en el cielo, sino con la temperatura del aire, con la posición de la luz, con la manera en que los campos se vestían o se despojaban de su manto. Esa palabra sigue viva, sigue vibrando en su interior, solo que nadie le enseñó a reconocerla. Por eso estamos aquí, por eso hoy es un día distinto, porque usted no va a escuchar una lección, va a recordar algo, algo que su espíritu ya conoce, pero que su mente había archivado como sin importancia. Y al final de este camino, no va a tener más información. Va a tener más paz. No va a poseer un secreto para manipular el futuro. Va a poseer una llave para habitar su presente con más hondura. El mes en que usted nació es un mensaje oculto. Y ese mensaje tiene su nombre. Ahora, con el corazón más abierto, vamos a entrar en la primera capa de este misterio. Porque antes de hablar de meses específicos, necesitamos entender algo que muy pocos consideran, que es un mes en el lenguaje de Dios. Y para eso, vamos a hacer un viaje breve pero profundo. Un viaje hacia la manera en que el tiempo fue diseñado no como una prisión, sino como una cuna. Prepárese, porque lo que viene no es lo que usted espera, y ese es precisamente el lugar donde lo sagrado comienza a aparecer. Antes de que podamos entender el mensaje oculto en el mes de su nacimiento, necesitamos desaprender algo. Algo que la cultura moderna nos ha enseñado mal. Nos han enseñado que el tiempo es una línea, que los meses son solo divisiones útiles para organizar el trabajo, las cuentas y las vacaciones. Que enero es enero porque así lo decidió algún emperador romano hace siglos. Que febrero tiene 28 días por un capricho de la historia. Que todo esto es arbitrario, convencional, vacío de significado más allá de su utilidad práctica. Y con esa enseñanza, sin darnos cuenta, hemos perdido la capacidad de escuchar lo que el tiempo dice cuando dejamos de usarlo como una herramienta y empezamos a habitarlo como un templo. Pero hubo un tiempo, mucho antes de los calendarios de escritorio y las alarmas en los teléfonos, donde los seres humanos miraban el paso de los meses con una reverencia que hoy nos resulta casi imposible de imaginar. No porque fueran más ingenuos, sino porque estaban más atentos. Ellos notaron algo que nosotros hemos olvidado, que la Tierra no se mueve por azar. Que las estaciones no son accidentes geológicos, que cada cambio en la luz, en la temperatura, en el comportamiento de las semillas y los animales, sigue un ritmo que no fue impuesto por el caos, sino por una inteligencia silenciosa y amorosa.
La Biblia lo dice de una manera tan sencilla que a menudo pasa desapercibida. En el primer relato de la creación, Dios no solo hace la luz y las estrellas. Las pone en el firmamento, para señalar las estaciones, los días y los años. No es un detalle menor, es una declaración profunda. Los cuerpos celestes, los ciclos, el paso del tiempo, todo eso fue diseñado como un lenguaje. Como señales, como marcas que indican algo más allá de sí mismas. Y los meses son como palabras en ese lenguaje. Cada mes tiene una personalidad espiritual, una energía, una dirección. No porque los astros obliguen a nadie a ser de cierta manera, sino porque el Creador, en su infinita imaginación, decidió que la diversidad del tiempo reflejara la diversidad del alma humana. Piense en esto: si todos los meses fueran iguales, si la temperatura nunca cambiara, si la luz siempre durara las mismas horas, si las lluvias nunca llegaran ni se fueran, la Tierra sería un lugar monótono. Y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. La variedad de los meses no es un defecto del diseño, es el diseño mismo mostrando su sabiduría. Cada mes trae consigo un conjunto de condiciones únicas. Condiciones que favorecen ciertos tipos de crecimiento, ciertos tipos de reposo, ciertos tipos de preparación. Un agricultor lo sabe. Sabe que no se puede sembrar maíz en pleno invierno. Sabe que no se puede cosechar trigo antes de tiempo. Sabe que cada semilla tiene su momento, y que ignorar el mes es ignorar la sabiduría de la tierra. Ahora, permítame hacerle una pregunta que quizás nunca se ha hecho con esta profundidad. Si la tierra respeta los meses para dar fruto, ¿por qué usted esperaría que su alma fuera diferente? Su alma también tiene sus estaciones. También tiene sus momentos de siembra y de cosecha. También tiene sus inviernos donde todo parece detenerse, pero donde las raíces se hacen más fuertes en la oscuridad. También tiene sus primaveras donde lo que estuvo escondido por fin se atreve a salir a la luz. Y el mes en que usted nació, ese pequeño fragmento del año donde su historia personal comenzó, es como una pista sobre cuál es la estación dominante de su alma. No la única, porque todos llevamos dentro los 12 meses de alguna manera, pero hay uno que resuena con una frecuencia más profunda. Un mes que actúa como la nota fundamental de su sinfonía interior. Un mes que, cuando usted lo comprende, empieza a explicar por qué ciertas cosas le resultan tan naturales y otras le cuestan tanto trabajo. La tradición espiritual que viene de Juan, el discípulo que supo detenerse donde otros solo pasaban de largo, nos ofrece una mirada muy hermosa sobre esto. Juan no escribió tratados sobre los meses, no dejó ningún manual de astrología cristiana, pero nos dejó algo más valioso: una manera de mirar. Él nos enseñó que el verbo, la palabra, estaba en el principio. Y que todas las cosas fueron hechas a través de esa palabra. Eso incluye el tiempo, incluye los meses, incluye los ciclos. Todo fue pronunciado, todo fue dicho, todo lleva dentro de sí un eco de esa voz original. Así que cuando usted mira el mes de su nacimiento, no está consultando un horóscopo. Está escuchando un eco, está tratando de recordar la palabra que se pronunció sobre usted antes de que usted tuviera nombre. Está buscando la música de fondo que ha estado sonando desde el primer instante de su vida. Y esa música cambia de un mes a otro. No porque un mes sea mejor que otro. No porque Dios tenga favoritos en el calendario. Sino porque la creación es rica en matices, y cada matiz revela un aspecto distinto del rostro de Dios. El mes de la cosecha nos habla de abundancia, pero también de fatiga. El mes del frío nos habla de introspección, pero también de espera. El mes de las flores nos habla de belleza frágil, pero también de promesas que tardan en cumplirse. Cada mes es una ventana, y la ventana de su nacimiento le ofrece una perspectiva única sobre el misterio de su propia existencia. Ahora, necesito detenerme aquí un momento, porque hay una confusión muy común que quiero disipar con claridad y con cariño. Cuando hablo del significado espiritual del mes de nacimiento, no estoy diciendo que usted esté determinado por ese mes. No estoy diciendo que por haber nacido en cierto mes, usted está condenado a ciertas conductas o bendecido con ciertos dones de manera automática. Eso sería reduccionista. Eso sería convertir el misterio de la gracia en una fórmula astrológica disfrazada de espiritualidad. No, lo que estoy diciendo es mucho más sutil y mucho más hermoso. Dios, en su infinita creatividad, no hace dos personas iguales. Y parte de esa creatividad se expresa en el momento elegido para cada nacimiento. Ese momento no es una jaula, es un punto de partida. Es una inclinación, es una especie de acento original que su alma lleva consigo, pero que usted puede desarrollar, transformar, integrar y trascender a lo largo de su vida. Piense en un río. El río nace en un lugar específico.
En una montaña, en un manantial, en el deshielo de un glaciar. Ese lugar de origen no determina todo lo que el río será después. Pero sí le da ciertas características. El sabor del agua, la velocidad inicial, los minerales que arrastra. El río puede atravesar valles, desiertos, ciudades, selvas. Puede ensancharse, volverse caudaloso, bifurcarse, unirse a otros ríos. Pero algo de ese lugar de origen permanece siempre. Así es su alma. El mes de su nacimiento es como la montaña donde su río personal comenzó a fluir. No es su destino, es su origen. Y conocer ese origen con lucidez espiritual no lo ata al pasado. Lo libera para entender por qué ciertas corrientes lo mueven con tanta fuerza. Por eso la sabiduría antigua, incluida esa corriente contemplativa que Juan representa también, siempre ha mirado los ciclos con respeto. No con miedo, no con dependencia, con respeto, porque reconocer el lenguaje del tiempo es reconocer que no somos dueños absolutos de nuestras vidas. Somos participantes en una danza mucho más grande. Y la danza tiene ritmos que no inventamos nosotros. Juan, en sus escritos, habla constantemente de la luz que brilla en las tinieblas. Y hay una manera hermosa de aplicar esa imagen a los meses. Cada mes tiene su propia proporción de luz y oscuridad. Hay meses donde los días son largos y la noche apenas se atreve a aparecer. Hay meses donde la oscuridad parece ganar la batalla, y la luz se vuelve un tesoro escaso y precioso. Su nacimiento ocurrió en un punto específico de ese eterno equilibrio entre la luz y la sombra. Y ese punto, esa relación única entre el día y la noche, le dice algo sobre su propia relación con la claridad y el misterio. Si usted nació en un mes de luz abundante, quizás su alma se siente naturalmente inclinada hacia la expresión, hacia lo visible, hacia lo que puede mostrarse sin miedo. Si nació en un mes donde la noche se alarga, quizás su espíritu tiene una afinidad especial con lo oculto, con lo profundo, con lo que solo puede conocerse en el silencio. Ninguno es mejor que el otro. Ambos son necesarios. La creación entera necesita de la luz que revela y de la oscuridad que esconde. Necesita del día que invita a la acción y de la noche que invita al sueño reparador. Necesita del verano que desborda de vida y del invierno que enseña la belleza de la espera. Y su alma, en su diseño más original, está alineada con uno de esos ritmos de una manera que quizás nunca ha considerado. Ahora, antes de que su mente empiece a preguntarse, ¿y qué significa mi mes específico?, quiero invitarlo a quedarse un poco más en esta capa profunda. Porque si saltamos directamente a las aplicaciones prácticas sin entender el principio, corremos el riesgo de usar esta sabiduría como un entretenimiento más. Como un test de personalidad disfrazado de espiritualidad. Y esto es demasiado sagrado para eso. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de atención, de reverencia, de volver a aprender a mirar el tiempo como un regalo y no como una amenaza. Usted ha vivido años mirando el calendario como una lista de fechas que cumplir. Plazos, aniversarios, obligaciones. El mes solo era un marco vacío donde usted colocaba sus actividades. Pero hoy quiero proponerle algo distinto, que empiece a mirar el mes como un territorio. Como un paisaje con colores, temperaturas, olores, sonidos y emociones propias. Porque cada mes tiene un olor, aunque usted no lo haya notado. El olor de la tierra mojada después de las primeras lluvias. El olor del heno seco en la cosecha. El olor de la leña quemándose en la chimenea. El olor de las flores que se abren antes de tiempo. Esos olores no son decoraciones. Son mensajes. Son el lenguaje sensorial que la creación usa para hablarle a su cuerpo y a su espíritu. Cada mes tiene una luz. La luz oblicua y dorada del otoño. La luz blanca y vertical del verano. La luz gris y suave del invierno. La luz verde y temblorosa de la primavera. Esa luz entra por sus ojos y entra también por alguna ventana invisible de su alma. Cada mes tiene un sonido. El sonido de la lluvia constante. El sonido del viento entre los árboles desnudos. El sonido de los pájaros al amanecer en los días que se alargan. El sonido del silencio en las noches de helada. Usted ha estado escuchando esos sonidos toda su vida sin saber que eran mensajes. Sin saber que estaban afinando algo en su interior. Sin saber que el mes en que nació le dio una sensibilidad especial para escuchar ciertos sonidos y no otros. Por eso hay personas que se sienten en paz cuando llueve, y otras que necesitan el sol ardiente para sentirse vivas. Por eso hay quienes aman la calma del otoño y quienes solo florecen en la explosión primaveral. No son gustos arbitrarios, son ecos de un origen. Son recordatorios de la estación del alma que cada uno lleva como una marca de nacimiento espiritual. Juan, ese viejo pescador que aprendió a mirar más allá de las apariencias, nos dejó una imagen inolvidable. Habló del viento que sopla donde quiere, que usted oye su sonido,
pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Y hay una lectura hermosa de esa imagen aplicada a los meses. El mes de su nacimiento es como la dirección del viento el día que usted llegó al mundo. No determina todo su vuelo, pero le da una orientación inicial, una inclinación, una manera de ser movido por el soplo que no se ve pero que se siente. Algunos nacen en meses de vientos cálidos que vienen del sur, y su alma tiende hacia la expansión, hacia la calidez, hacia el movimiento hacia afuera. Otros nacen en meses de vientos fríos que bajan del norte, y su alma tiende hacia la contención, hacia la reflexión, hacia el movimiento hacia adentro. Ninguno es mejor, ambos son formas distintas de habitar el misterio de estar vivos. Y aquí llegó a un punto que quizás resuene en usted con una fuerza inesperada. Muchas de las luchas que usted ha enfrentado en su vida, muchas de esas sensaciones de no encajar, de no encontrar su lugar, de sentirse fuera de ritmo con el mundo, pueden tener una raíz muy simple. Usted ha estado tratando de vivir según el ritmo de un mes que no es el suyo. El mundo le ha dicho que debe estar siempre activo, siempre productivo, siempre hacia afuera, siempre visible. Pero si usted nació en un mes de recogimiento, de oscuridad, de espera, esa exigencia constante de brillar lo ha ido agotando sin que supiera por qué. O el mundo le ha dicho que debe ser cauteloso, pausado, reflexivo, discreto. Pero si usted nació en un mes de explosión, de luz desbordada, de movimiento imparable, esa contención forzada lo ha ido apagando lentamente. No está mal que usted sea como es. Lo que está mal es que ha estado viviendo según un calendario que no respeta el ritmo de su alma. El mes en que usted nació no es un mensaje para encerrarlo en una categoría. Es un mensaje para liberarlo de todas las categorías falsas que ha estado cargando. Es una autorización para ser quien es, en el momento que es, sin pedir permiso a un mundo que vive desfasado de los ritmos verdaderos. Por eso esta revelación es tan importante. Porque no se trata de acumular información interesante sobre los meses. Se trata de recuperar la capacidad de vivir en sintonía con su propia naturaleza profunda. Se trata de dejar de remar contra la corriente del mes que lo vio nacer y empezar a fluir con ella. Y cuando usted empieza a fluir, todo cambia. Las decisiones que antes eran luchas se vuelven conversaciones. Los descansos que antes eran culpas se vuelven honras a su propio diseño. Las actividades que antes eran obligaciones se vuelven ofrendas hechas en el momento justo. El mes de su nacimiento tiene un mensaje oculto. Pero el mensaje no es una frase, no es una predicción, no es una fórmula. El mensaje es una dirección. Una dirección hacia adentro, una dirección hacia el ritmo que siempre estuvo ahí, esperando que usted dejara de correr lo suficiente para poder escucharlo. Pausa, un respiro, la música se hace un poco más íntima. Ahora que hemos sentado estas bases, ahora que hemos mirado el significado más profundo de los meses y cómo se relacionan con el alma, podemos empezar a adentrarnos en los patrones históricos y simbólicos que la tradición espiritual nos ha legado. Porque esto que estamos explorando no es nuevo, es antiquísimo, y ha sido contado, de distintas maneras, por personas que caminaron esta tierra mucho antes que nosotros. Y entre esas personas, hay una historia en particular que nos ayudará a entender por qué el mes de nacimiento importa más de lo que imaginamos. Una historia sobre espera, sobre una promesa que tardó en cumplirse, sobre un niño que llegó en un momento que nadie esperaba, pero que resultó ser exactamente el momento que el mundo necesitaba. Pero esa historia la contaremos con calma, porque todavía hay tiempo, y porque lo más importante en este camino no es llegar rápido. Es llegar presente. Ahora quiero llevarlo a un lugar muy distinto. No a un mapa, no a un concepto, no a una teoría sobre los meses. Quiero llevarlo a una historia. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se encarnan en vidas humanas. Cuando dejan de ser ideas flotando en el aire y se convierten en carne, en lágrimas, en esperas, en noches sin dormir, en amaneceres que nunca parecen llegar. Y hay una historia, una de las más hermosas y silenciosas de toda la tradición bíblica, que nos muestra con una claridad asombrosa por qué el tiempo en que nacemos importa. Por qué los meses no son indiferentes. ¿Por qué la espera tiene un significado que solo se revela cuando miramos hacia atrás con ojos contemplativos? No es la historia que usted cree. No es el nacimiento en un pesebre, con ángeles y pastores y una estrella en el cielo. Esa historia es gloriosa, sí, pero ocurrió en un tiempo lleno de luz y de anuncios. La historia que quiero contarle hoy ocurrió en la oscuridad, en el silencio, en el vientre de una mujer que no sabía cómo iba a terminar todo. Es la historia de Isabel y su hijo Juan. Pero no el Juan que escribió el Evangelio del Amor. Otro Juan, Juan el Bautista, ese hombre raro, vestido con pieles de camello, que comía langostas y miel silvestre,
que vivía en el desierto y gritaba verdades que nadie quería escuchar. Ese Juan que no era el discípulo amado, sino el amigo del novio, el que preparaba el camino, el que sabía que su misión era hacerse pequeño para que otro creciera. Y detrás de ese hombre extraordinario, hay una historia ordinaria. Una historia de un mes. Una historia de un tiempo que parecía equivocado. Isabel era estéril. Esa palabra suena fría, médica, distante. Pero detrás de esa palabra hay un océano de dolor que solo quienes lo han vivido pueden comprender del todo. En aquel tiempo, ser estéril no era solo una condición física. Era una vergüenza pública. Era un silencio en las reuniones familiares. Era una pregunta que nunca dejaban de hacer. ¿Y para cuándo? Era una soledad que se volvía más profunda con cada luna que pasaba. Isabel había envejecido esperando. Su cuerpo había dejado atrás la edad de la esperanza. Ya no era joven. Ya nadie esperaba nada de ella. Su vientre era una tierra seca donde ninguna semilla quería germinar. Y el tiempo pasaba, indiferente, con sus meses que llegaban y se iban sin traer ninguna noticia. Pero hubo un mes distinto. El texto sagrado lo dice con una sencillez que corta la respiración. En aquellos días, Isabel, su mujer, concibió y se recluyó en casa durante 5 meses. 5 meses escondida, 5 meses sin salir, 5 meses guardando un secreto que todavía no se atrevía a compartir. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que había esperado toda su vida para quedar embarazada se escondería cuando finalmente ocurrió el milagro? Hay algo hermoso y terrible en esa reclusión. Isabel no se escondía por vergüenza. Se escondía por asombro, porque hay momentos en la vida donde lo único que se puede hacer es callar. Donde cualquier palabra sería insuficiente. Donde el milagro es tan frágil y tan grande que necesita un espacio protegido para crecer. Ella entendió algo que nosotros hemos olvidado, que hay concepciones que requieren silencio. Que hay meses enteros de la vida donde la tarea no es salir a mostrar lo que está pasando, sino quedarse adentro, cuidando la semilla, hablándole en voz baja, protegiéndola de la mirada curiosa del mundo. Y durante esos 5 meses, Isabel no sabía que su hijo iba a ser el profeta más radical de su generación. No sabía que su hijo prepararía el camino para el Mesías. No sabía que siglos después seguiríamos hablando de ese niño nacido en una anciana estéril. Ella solo sabía una cosa. Algo estaba ocurriendo en su interior, en un mes que nadie esperaba, y eso era demasiado sagrado para explicarlo. Aquí quiero detenerme, porque esta historia nos habla directamente de lo que estamos explorando juntos. Isabel no nació en el mes de su hijo, pero vivió un mes específico, un mes donde todo cambió. Y ese mes tenía un mensaje oculto que ella supo leer con el corazón. El mensaje era: no desprecies el tiempo de la espera, no maldigas los meses de aparente esterilidad, porque a veces Dios siembra en los vientres más viejos y más secos. A veces la vida viene cuando ya nadie la espera. A veces el mes de la concepción es un mes que el mundo considera muerto, pero que Dios considera lleno de posibilidades. Y aquí viene la conexión más hermosa con Juan, el discípulo amado, el que tanto nos enseñó sobre el amor y la luz. Hay un eco profundo entre Isabel escondida durante 5 meses y la manera en que Juan, el evangelista, nos habla de la vida que es la luz de los hombres. Esa vida, nos dice Juan, estaba en Dios desde el principio. Pero no se manifestó de inmediato. No se exhibió, no se publicó. Estuvo escondida, gestándose, madurando en el vientre del silencio divino hasta que llegó el momento adecuado. Y ese momento adecuado no fue cualquier momento, fue un momento en el calendario que alguien, con ojos atentos, podría haber reconocido. La tradición más antigua nos dice que Juan el Bautista fue concebido en un mes asociado con la espera y con el servicio. Y que nació en un mes asociado con la preparación y el desierto interior. No es casualidad, no es superstición, es el lenguaje simbólico que atraviesa toda la escritura para quien sabe mirar. Porque los meses en la Biblia no eran números fríos. Tenían nombres, tenían significados, hablaban de la cosecha, de las lluvias, de los rebaños que parían, de las flores que aparecían en las colinas. La gente sabía en qué mes estaba naciendo un niño, y eso les daba una clave para entender algo de ese niño. Cuando nacía un niño en el mes de la cosecha, se decía: este niño traerá fruto. Cuando nacía en el mes de las lluvias tempranas, se decía: este niño traerá bendición de agua. No era magia, era observación, era sabiduría popular atravesada por la fe. Era la certeza de que el Dios que hizo los meses no es indiferente al mes en que cada persona llega al mundo. Ahora, permítame hacer un puente entre esa historia antigua y su vida. Usted también ha tenido sus meses de esterilidad. Esos meses donde todo parecía detenido.
donde las oraciones parecían rebotar en el techo, donde los sueños se secaban como plantas sin agua, donde el vientre de su vida se sentía vacío y viejo, incapaz de engendrar nada nuevo. Y en esos meses, quizás usted maldijo el tiempo, quizás pensó que Dios se había olvidado, quizás miró el calendario con rabia o con indiferencia, convencido de que esos días no servían para nada. Pero la historia de Isabel le dice algo distinto. Esos meses de esterilidad aparente no eran meses vacíos, eran meses de gestación silenciosa, eran meses donde algo se estaba formando en la oscuridad, algo que aún no podía verse, algo que necesitaba tiempo para convertirse en vida. El problema no era que Dios no estuviera haciendo nada, el problema era que usted estaba mirando con los ojos equivocados, porque hay cosas que solo pueden crecer en el silencio, hay llamados que solo pueden madurar en la oscuridad del vientre, hay misiones que requieren meses de reclusión interior, meses donde nadie aplaude, meses donde la única compañía es la certeza frágil de que algo está ocurriendo aunque no se vea. Isabel se escondió 5 meses, no por miedo a los demás, sino porque sabía que lo que llevaba dentro era demasiado sagrado para exponerlo antes de tiempo. Y esa es una lección que duele aprender, porque nosotros vivimos en una cultura que nos empuja a mostrar todo, a compartir todo, a publicar cada paso del proceso. Pero el espíritu de Juan, el discípulo que supo recostarse en el pecho del Maestro y escuchar el latido de Dios, nos enseña otra cosa. Hay un tiempo para esconderse. Hay un tiempo para guardar el secreto. Hay un tiempo para proteger la semilla antes de que pueda soportar la luz. ¿Y qué tiene esto que ver con el mes de su nacimiento? Todo, porque su nacimiento no fue solo el día en que salió del vientre de su madre. Su nacimiento es también el día en que comenzó a gestarse algo en usted que todavía no ha terminado de nacer. Su vocación, su don, su herida que se vuelve fuente de compasión, su historia que se convierte en consuelo para otros, ese algo que todavía está adentro, sin forma visible, esperando su mes. Y así como su madre no pudo apresurar su nacimiento, así como tuvo que esperar los 9 meses completos aunque las noches fueran largas y el cansancio inmenso, así también hay procesos en su vida que no pueden apresurarse. Hay meses que usted quisiera saltarse, pero que son necesarios. Hay temporadas de oscuridad que parecen eternas, pero que están formando en usted la capacidad de recibir la luz. La historia de Isabel es también la historia de María, su prima. 2 mujeres, 2 embarazos, 2 meses distintos. Una concibió en la vejez, cuando ya no había esperanza natural. La otra concibió siendo virgen, cuando todo parecía imposible. Una dio a luz a Juan, el que prepararía los caminos. La otra dio a luz a Jesús, el camino mismo. Y entre esas 2 concepciones, hubo un encuentro. María, recién embarazada, fue a visitar a Isabel. Y ocurrió algo que ninguna ciencia puede explicar. Cuando María entró en la casa, cuando su saludo llegó a los oídos de Isabel, el niño que Isabel llevaba en su vientre saltó de alegría. Juan saltó en el vientre de su madre. Un feto, sin lenguaje, sin conciencia desarrollada, sin capacidad de entender lo que ocurría, saltó. Su espíritu reconoció la presencia de alguien más grande. Y ese salto, ese movimiento involuntario, fue la primera profecía de su vida. Incluso antes de nacer, Juan ya estaba señalando a otro. Incluso en la oscuridad del vientre, ya estaba cumpliendo su misión. Preparar el camino, alegrarse en la presencia del que viene. Y aquí hay un mensaje oculto para usted, relacionado con el mes de su nacimiento. Usted también saltó antes de nacer. Quizás no lo recuerde, quizás nadie se lo contó. Pero hubo un momento, en la oscuridad cálida del vientre de su madre, donde su espíritu reconoció algo. Donde su ser completo supo que no estaba solo. Donde algo en usted respondió a una presencia más grande que todo lo que podía ver o entender. Ese salto está grabado en su alma. Y el mes de su nacimiento es como la fecha en que ese salto se hizo visible. La fecha en que lo que estaba oculto por fin se mostró. La fecha en que su misión, que ya había comenzado en la oscuridad, adquirió un rostro y una voz y un lugar en el mundo. Juan, el discípulo amado, nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa encarnación no ocurrió en cualquier momento. Ocurrió en un tiempo lleno de meses, de esperas, de profecías que se cumplían en fechas específicas. Ocurrió cuando la plenitud del tiempo llegó. No antes, no después. Y así es su vida. Su nacimiento no fue un accidente biológico que ocurrió en una fecha al azar. Su nacimiento fue la plenitud de un tiempo que Dios había estado preparando desde antes de que existieran los calendarios. Un tiempo que incluyó la historia de sus padres, la historia de su pueblo, la historia de la tierra donde usted abrió los ojos por primera vez.
Hay un ejercicio hermoso que los monjes contemplativos practican desde hace siglos. Se sientan en silencio y repiten para sí mismos: no nací por casualidad. Llegué en mi momento justo. Mi tiempo es un regalo, no un error. Eso parece sencillo, pero intente decirlo en serio. Intente decirlo mirando a los ojos todas las decepciones, todos los retrasos, todas las veces que sintió que llegaba tarde o que había nacido en el lugar equivocado. Decir, llegué en mi momento justo, es un acto de fe. Es una declaración de guerra contra la queja. Es un abrazo a su propia historia, con todos sus dolores y todas sus alegrías. Porque si usted llegó en su momento justo, entonces el mes de su nacimiento no fue un error. Fue una elección, no una elección suya, claramente. Una elección de alguien que sabía lo que hacía. Alguien que conoce el ritmo de las estaciones porque él mismo las inventó. Alguien que nunca siembra una semilla en el mes equivocado. Y aquí quiero regresar a Isabel, porque su historia tiene un final que nos sigue hablando hoy. Isabel no solo se escondió durante 5 meses. También, cuando nació su hijo, rompió las convenciones sociales. Quiso ponerle un nombre que nadie en su familia había llevado antes. Juan, no se llamaría como su padre. No se llamaría como su abuelo. Se llamaría Juan. Gracia de Dios. La familia se escandalizó. No hay nadie en tu parentela que se llame así, le dijeron. Pero Isabel fue firme. Sabía lo que había gestado en esos meses de reclusión. Sabía que este hijo no era la continuación de lo viejo. Era el comienzo de algo nuevo. Y ese es otro mensaje para usted. El mes en que usted nació no es solo una herencia. No es solo la continuación de una tradición familiar o cultural. Es también una ruptura. Es una novedad. Es algo que Dios está haciendo en usted que quizás nadie en su familia entiende. Algo que no se parece a lo que sus padres esperaban. Algo que lleva un nombre nuevo, un propósito nuevo, una dirección nueva. No tenga miedo de ponerle nombre a eso que está gestando en su interior. No tenga miedo de llamarlo como nadie más lo ha llamado. Porque los meses de reclusión, los meses de silencio, los meses de aparente esterilidad, no fueron vacíos. Fueron el taller donde Dios estuvo formando algo que el mundo aún no ha visto. Y ese algo está relacionado con el mes en que usted nació. No porque el mes determine su destino, sino porque el mes es una pista, una clave, un fragmento del gran rompecabezas que es su vida. Cuando usted empieza a honrar el mes de su nacimiento, cuando deja de verlo como un dato trivial y empieza a verlo como una palabra dicha sobre usted, algo cambia en la raíz de su identidad. Usted deja de sentirse un accidente. Usted deja de preguntarse, ¿por qué nací cuando nací? Y empieza a preguntarse algo mucho más hermoso. ¿Qué me está diciendo Dios a través del mes en que llegué? La historia de Isabel y su hijo Juan el Bautista nos enseña que los meses de espera no son meses perdidos. Son meses de formación silenciosa. Son meses donde el carácter se forja en la oscuridad. Son meses donde la paciencia aprende a caminar antes de que la acción salga a correr. Y la historia de María, la visita, el salto de alegría en el vientre, nos enseña que incluso antes de nacer, incluso en la oscuridad más profunda, nuestro espíritu puede reconocer la presencia de Dios. Puede saltar de gozo, puede cumplir su misión sin palabras, sin acciones visibles, solo estando presente. Usted ha estado presente en más meses de los que recuerda. Ha estado presente en meses de sol radiante y en meses de tormenta. Ha estado presente en meses de cosecha abundante y en meses de sequía que parecía interminable. Ha estado presente en meses donde todo florecía a su alrededor y en meses donde el jardín de su vida parecía un desierto. Y en cada uno de esos meses, algo se estaba gestando. Algo que quizás hoy, mirando hacia atrás, puede empezar a reconocer. Los patrones se repiten, los ciclos hablan, el tiempo no es mudo. El tiempo canta una canción muy antigua, y usted tiene un verso en esa canción. Un verso que solo usted puede cantar. Un verso que está escrito en el mes en que su historia personal comenzó a sonar en este mundo. No se apresure a salir de esta historia. Quédese un momento más con Isabel, escondida en su casa, protegiendo el milagro que nadie más podía ver todavía. Quédese con ese vientre viejo que de repente está lleno de vida. Quédese con esa certeza que no necesita pruebas externas porque el milagro leita dentro. Así es su vida ahora. Puede que afuera nadie esté aplaudiendo. Puede que nadie sepa lo que usted está gestando. Puede que el mundo ni siquiera note que algo nuevo está ocurriendo en su interior. Pero usted lo sabe, usted siente los movimientos, usted escucha el salto de alegría en la oscuridad. Eso es suficiente, eso es más que suficiente. Porque el mes de su nacimiento le recuerda algo que ningún calendario puede quitarle. Usted fue esperado. Usted fue planeado. Usted llegó en un momento que tenía sentido para alguien que ve el tiempo de una manera muy distinta a como nosotros lo vemos.
Y ahora, con esa certeza asomándose en su pecho como una pequeña flor que se abre antes de tiempo, podemos dar el siguiente paso. Podemos empezar a mirar el mecanismo interior, el cómo funciona todo esto en la vida real, el paso a paso de esa transformación que ocurre cuando usted empieza a honrar el tiempo en que nació. No como un truco mental, no como una afirmación vacía, como una verdad vivida, como una carne que se vuelve palabra, como un mes que se convierte en mensaje. Hasta aquí hemos caminado por territorios hermosos. Hemos mirado el tiempo como lenguaje. Hemos escuchado la historia de Isabel y ese niño que saltó en su vientre antes de nacer. Hemos sentido, quizás por primera vez, que el mes en que llegamos a este mundo no fue un accidente. Pero ahora necesito preguntarle algo muy directo. ¿Y qué hacemos con todo esto? Porque sentir algo en el corazón es hermoso. Tener una intuición que nos conmueve es valioso. Pero si no hay un paso siguiente, si no hay una puerta que podamos atravesar con nuestros pies concretos, entonces todo esto corre el riesgo de quedarse en una experiencia emocional que se disuelve cuando apagamos el vídeo y volvemos a la vida cotidiana. No quiero que eso ocurra. Por eso esta cuarta parte es, en cierto sentido, la más práctica. No práctica como una lista de tareas. Práctica como una respiración. Práctica como una postura del alma. Quiero mostrarle el mecanismo interior que se activa cuando usted empieza a tomar en serio el mensaje oculto en el mes de su nacimiento. Y este mecanismo tiene 5 movimientos. No son pasos lineales que se completan de una vez. Son capas, son profundidades que se van revelando con el tiempo, como un pozo que nunca termina de dar agua. El primer movimiento es el reconocimiento. Usted no puede honrar lo que niega. No puede integrar lo que desprecia. No puede escuchar el mensaje de su mes de nacimiento si sigue pensando que esa fecha fue un error cósmico o una simple casualidad biológica. El reconocimiento es un acto de humildad. Es decir, no sé por qué nací en este mes. No entiendo completamente el significado. Pero decido creer que hay una inteligencia amorosa detrás de esta fecha. Decido tratar mi nacimiento como un regalo y no como un accidente. Este primer movimiento es, paradójicamente, el más difícil. Porque nuestra cultura nos ha entrenado para desconfiar de lo que no podemos explicar. Nos han enseñado que el tiempo es neutral, que las fechas no tienen significado intrínseco, que todo esto de los mensajes ocultos es bonito pero irrelevante. Y para contrarrestar esa programación, se necesita un acto de voluntad. Una decisión consciente de mirar distinto. No le pido que crea nada absurdo. No le pido que adore su fecha de nacimiento. Solo le pido que, por un momento, suspenda el juicio y se permita la posibilidad de que Dios, que hizo los cielos y la tierra, que puso las estrellas en su lugar y contó la arena del mar, también tuvo algo que ver con el día en que usted abrió los ojos por primera vez. Eso es el reconocimiento, y ocurre en el silencio. Ocurre cuando usted se sienta solo, respira hondo, y se dice a sí mismo con calma: llegué aquí en un momento que no elegí. Pero alguien que me ama sí lo eligió. Y quiero saber por qué. El segundo movimiento es la escucha. Una vez que usted ha reconocido que su mes de nacimiento puede tener un mensaje, el siguiente paso no es buscar respuestas inmediatas. No es correr a internet a buscar significado espiritual del mes de enero, o ¿qué dice la Biblia sobre los nacidos en marzo? Eso sería volver a externalizar el misterio, convertir la sabiduría viva en información muerta. No, la escucha es otra cosa. La escucha es quedarse en la pregunta. Es habitar la incertidumbre. Es dejar que el mes de su nacimiento hable por sí mismo, no a través de explicaciones prefabricadas, sino a través de su propia memoria sensorial. Cierre los ojos por un momento. No ahora si está manejando o caminando por la calle. Pero cuando pueda, siéntese en un lugar tranquilo y pregúntele a su cuerpo: ¿qué siente cuando piensa en el mes en que nací? ¿Qué temperatura aparece en su piel? ¿Qué luz recuerda? ¿Hay algún olor asociado a ese mes? ¿Algún sonido? Su cuerpo sabe cosas que su mente ha olvidado. Su cuerpo estuvo allí, en ese primer instante fuera del vientre. Su cuerpo sintió el aire de ese mes específico, la humedad o la sequedad, el frío o el calor, la brisa suave o el viento fuerte. Todo eso está grabado en sus células, aunque su memoria consciente no pueda recuperarlo. La escucha es permitir que esas sensaciones emerjan, no para analizarlas, sino para honrarlas. Para decir: sí, este fue mi primer contacto con el mundo. Este aire, esta luz, esta temperatura, esto me recibió cuando llegué. Y en esa escucha, sin que usted haga ningún esfuerzo adicional, algo empieza a revelarse. No en palabras, no en conceptos, en una sensación de verdad. En un «esto resuena», que no necesita pruebas. En una paz que no depende de entenderlo todo. Juan, el discípulo que tanto nos enseñó sobre el amor,
escribió algo hermoso. El que es de la tierra, habla de la tierra, el que viene del cielo, es sobre todos. Y aunque esta frase tiene un significado teológico profundo, también podemos aplicarla de una manera más sencilla. Usted llegó de la tierra. Su cuerpo es tierra, y la tierra habla a través de los meses. Escuchar su mes es escuchar el idioma de su propia carne. El tercer movimiento es la integración. Aquí es donde el mensaje oculto empieza a transformar su vida cotidiana. No de golpe, no con revelaciones espectaculares, sino a través de pequeños actos de atención. Integrar el mensaje de su mes de nacimiento significa, en primer lugar, dejar de luchar contra su propio ritmo. Si usted nació en un mes de recogimiento y oscuridad, deje de exigirse brillar todo el tiempo. Si nació en un mes de explosión y luz, deje de disculparse por su energía desbordante. La integración es dejar de pedirle a su alma que sea lo que no es. Pero va más allá. Integración es también aprender a leer los ciclos del año como un mapa de su propia vida interior. Cuando llegue el mes de su nacimiento, no lo trate como un cumpleaños más, con pastel y velas y felicitaciones superficiales. Trátelo como un retiro espiritual personal, como un momento para hacer balance, para preguntarse, ¿cómo ha crecido mi alma en este último año? ¿Qué semillas se plantaron hace 12 meses que hoy están dando fruto? ¿Qué necesito soltar para que algo nuevo pueda nacer? Esta práctica convierte el cumpleaños en algo sagrado, no en una celebración del ego, en una celebración de la fidelidad de Dios, que lo ha sostenido durante otro ciclo completo alrededor del Sol. En un mes de cada año, usted tiene la oportunidad de reiniciar su brújula espiritual, de recordar quién es antes de que el mundo le pusiera etiquetas, de volver al origen. El cuarto movimiento es la ofrenda. Aquí llegamos a un lugar más profundo. No se trata solo de recibir el mensaje de su mes de nacimiento. Se trata de devolver algo, de responder, de entrar en un diálogo con el tiempo en lugar de solo recibir pasivamente lo que el tiempo trae. La ofrenda puede ser muy sencilla, puede ser una oración, puede ser un acto de servicio silencioso, puede ser perdonar a alguien que lleva años esperando su perdón, puede ser soltar una herida que usted ha estado cargando como un peso innecesario, puede ser sembrar una semilla literal, una planta, un árbol, que crecerá con los años y le recordará que su vida también está creciendo. La ofrenda es reconocer que el mensaje oculto no es un tesoro que usted posee, sino una semilla que usted está llamado a cultivar para otros. Su mes de nacimiento no le pertenece solo a usted, pertenece también a las personas que usted tocará a lo largo de su vida. Su forma única de estar en el mundo, esa que viene del mes en que nació, es un regalo para los demás. Juan el Bautista entendió esto perfectamente. Su mes de nacimiento, el mes en que llegó al mundo, no fue para su gloria. Fue para preparar el camino de otro. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esa es la ofrenda suprema. Usar lo que somos, incluso el momento en que nacimos, para que alguien más grande sea visto a través de nosotros. Su mes de nacimiento no es un trofeo para exhibir, es un instrumento para servir. Cuando usted ofrece su origen al servicio del amor, el mensaje oculto se vuelve visible. No para usted, sino para los demás. Y eso es mucho más hermoso que cualquier revelación privada. El quinto movimiento es la confianza. Este es el más difícil de todos. También el más liberador. Después del reconocimiento, la escucha, la integración y la ofrenda, llega un momento donde usted ya no necesita entender. Donde ya no busca pruebas. Donde ya no exige que el mensaje de su mes de nacimiento se manifieste de una manera concreta y verificable. La confianza es soltar el control. Es decir, no sé exactamente qué significa haber nacido en este mes. Pero confío que tiene significado. Confío que Dios no desperdicia nada. Confío que mi fecha de nacimiento es una palabra que Él sigue pronunciando sobre mí. Incluso ahora, incluso mientras no la entiendo. Esta confianza no es ingenua. No es creer cualquier cosa sin fundamento. Es una confianza que nace de la experiencia. Nace de haber practicado los movimientos anteriores y haber comprobado, en la propia vida, que algo cambia cuando uno honra su origen. La confianza es como la respiración. No necesita entender el mecanismo completo del oxígeno en sus pulmones para confiar en que, si sigue respirando, seguirá viva. Así funciona la espiritualidad del tiempo. Usted no necesita un diagrama exacto de cómo su mes de nacimiento influye en su destino. Solo necesita seguir honrándolo, y verá cómo, con el tiempo, los frutos aparecen. Hay una imagen hermosa en los escritos de Juan, el discípulo amado, que encaja aquí. Él habla del agua que brota para vida eterna. No es un depósito que se llena de una vez, es un manantial que fluye desde dentro.
No necesita bombas externas ni explicaciones técnicas. Solo necesita que la fuente no sea tapada. Su mes de nacimiento es como ese manantial. No es algo que usted deba descifrar de una vez para siempre. Es algo que brota, algo que sigue hablando a lo largo de los años. Algo que en cada ciclo anual le ofrece una nueva capa de significado. Lo que entendió a los 20 años sobre su mes de nacimiento no es lo mismo que entenderá a los 40. Y lo que entienda a los 40 será diferente a los 60. El mensaje se profundiza porque usted se profundiza. Estos 5 movimientos: reconocimiento, escucha, integración, ofrenda, confianza, no son una escalera que se sube una vez y se abandona. Son un ciclo, una espiral. Cada año, cuando llegue el mes de su nacimiento, usted tendrá la oportunidad de recorrerlos de nuevo, a un nivel más profundo. El primer año, quizás solo logre reconocer que su mes importa. Eso ya es un triunfo. Al año siguiente, quizás pueda escuchar algo que antes no escuchaba. Al tercer año, empezará a integrar ese mensaje en sus decisiones cotidianas. Al cuarto año, sentirá el impulso de ofrecer lo que ha recibido. Y al quinto año, descansará en una confianza que ya no necesita palabras. Así funciona el mecanismo. No es rápido, no es espectacular, pero es real, y transforma vidas desde la raíz, no desde la superficie. Porque el problema de la mayoría de las enseñanzas espirituales modernas es que prometen cambios instantáneos. Secretos que resolverán todo en una semana. Fórmulas que, aplicadas correctamente, darán resultados inmediatos. Y cuando esos resultados no llegan, la gente se frustra y abandona. Esto es diferente. Esto es como sembrar un árbol. Usted no siembra la semilla y al día siguiente se sube a sus ramas. Usted riega, espera, confía, ve cómo el pequeño brote se asoma después de semanas de aparente nada. Protege ese brote del frío y de las plagas. Años después, ese árbol le da sombra, frutos, belleza. Pero los años no se pueden saltar. Su relación con el mensaje oculto en el mes de su nacimiento es así. Necesita tiempo, necesita paciencia, necesita la repetición amorosa de estos 5 movimientos, ciclo tras ciclo, hasta que se conviertan en una segunda naturaleza. Y aquí quiero detenerme en algo que quizás es la clave de todo este mecanismo. No se trata de descubrir el mensaje, se trata de convertirse en el mensaje. El mes en que usted nació no es una información que debe memorizar. Es una identidad que debe encarnar. No es un dato curioso para compartir en conversaciones. Es una carne que debe vivir. No es un secreto esotérico que lo hace especial. Es una vocación que lo hace servidor. Cuando usted se convierte en el mensaje, ya no necesita preguntar, ¿qué significa mi mes? Porque usted misma es el significado. Su vida es la interpretación. Sus actos, sus silencios, sus decisiones, sus amores, todo eso está diciendo lo que su mes de nacimiento quería decir desde el principio. Por eso los movimientos que hemos visto no terminan en conocimiento. Terminan en confianza. Porque al final, después de todo el trabajo interior, lo que queda no es un saber, sino un ser. Un ser que descansa en el origen. Un ser que ya no lucha contra su propia fecha de nacimiento. Un ser que honra el mes en que llegó no porque entienda todas sus implicaciones, sino porque confía en el que lo envió. Juan, el Bautista, no entendió todo desde el principio. Hubo momentos, incluso en la cárcel, donde dudó. Donde envió a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? El hombre que saltó de alegría en el vientre de su madre, el hombre que señaló a Jesús y dijo, «Este es el Cordero de Dios», ese mismo hombre, años después, tuvo dudas. Y eso nos da una paz inmensa, porque significa que no se trata de tener certezas absolutas. Se trata de seguir confiando incluso en medio de la duda. Se trata de seguir honrando su origen incluso cuando no siente nada especial. Se trata de seguir practicando estos movimientos incluso cuando parecen no llevar a ninguna parte. La fidelidad a los ciclos, la constancia en el ritual interno, es lo que finalmente abre la puerta. No la intensidad de una sola experiencia, no una revelación única que lo cambia todo para siempre, sino la pequeña y silenciosa perseverancia de volver, mes tras mes, año tras año, a honrar el tiempo en que nació. Esa perseverancia es el verdadero mecanismo de transformación. No el conocimiento, no la emoción, la perseverancia, y esa perseverancia, sostenida en el tiempo, termina esculpiendo su carácter. Termina alineando su vida con ritmos que no conocía. Termina abriendo puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero no se apresure, todavía hay más profundidad, porque estos 5 movimientos que hemos visto, reconocimiento, escucha, integración, ofrenda, confianza, son solo el esqueleto.
la estructura, el andamio. Ahora falta la carne. Faltan los destellos de perspectiva que iluminan cada uno de estos movimientos desde ángulos inesperados. Faltan esas pequeñas explosiones de claridad que nos visitan cuando menos las esperamos y nos muestran una verdad que siempre estuvo ahí, pero que no podíamos ver. Eso es lo que viene ahora. 3 insights. 3 miradas oblicuas al misterio del tiempo y el nacimiento. 3 ventanas que se abren en direcciones que quizás no anticipaba. Prepárese, porque lo que sigue no es una explicación. Es una revelación lenta, y puede que alguna de esas ventanas le devuelva la mirada directamente a los ojos. Ahora llegamos a un territorio distinto. Hasta aquí hemos construido una base. Hemos mirado el tiempo como lenguaje. Hemos escuchado la historia de Isabel y el salto de alegría en el vientre. Hemos recorrido el mecanismo interior del reconocimiento, la escucha, la integración, la ofrenda y la confianza. Pero todo eso ha sido, de alguna manera, preparación. Lo que viene ahora son 3 destellos. 3 perspectivas que no son explicaciones lineales. 3 ventanas que se abren de golpe, como cuando el viento mueve una cortina y por un segundo vemos algo que no esperábamos. No voy a desarrollarlas con la misma paciencia didáctica de antes. Aquí vamos a ir más rápido, más hondo, más directo. Como quien ya no necesita presentaciones porque el corazón está abierto. El primer destello tiene que ver con el silencio, y con la voz que solo se escucha cuando todo lo demás se apaga. Usted ha vivido años escuchando ruidos. No solo ruidos externos. El tráfico, las notificaciones, las conversaciones vacías, la música que suena de fondo mientras hace otras cosas. También ruidos internos, la ansiedad, el parlamento mental que nunca se detiene, las preguntas que se repiten en círculo, los miedos que hablan más fuerte que la esperanza. En medio de ese ruido constante, el mensaje oculto en el mes de su nacimiento ha estado gritando en silencio. Porque hay un misterio hermoso en esto. Lo más importante a menudo se dice en la frecuencia más baja. Dios no compite con el volumen del mundo. Dios susurra, y solo quien ha aprendido a hacer silencio puede escuchar lo que se dice en esa frecuencia. El mes en que usted nació no le habla a través de explicaciones intelectuales. Le habla a través de una sensación que usted ha tenido muchas veces, probablemente sin saber qué hacer con ella. Esa sensación de, algo aquí resuena, cuando llega cierta estación. Esa incomodidad inexplicable en un mes específico. Esa paz repentina que no sabe de dónde viene cuando el calendario marca una fecha determinada. Eso no es casualidad, eso es el susurro, y el primer destello es este. Usted no necesita entender el susurro. Solo necesita dejar de hacer ruido el tiempo suficiente para percibirlo. El significado del mes en que nació no es un código que deba romperse. Es una melodía que debe escucharse. Y la melodía no se analiza. Se siente, se deja que entre por los poros. Se permite que haga su trabajo sin interferir. Juan, el discípulo amado, fue llamado el hijo del trueno, junto con su hermano Santiago. Eran hombres de temperamento fuerte, de palabras directas, de fuego en la mirada. Pero algo ocurrió en ese hombre a lo largo de los años. El que quería bajar fuego del cielo se convirtió en el que escribió sobre el amor como si hubiera bebido directamente de la fuente. El trueno se volvió silencio. La fuerza se volvió ternura. Y eso es exactamente lo que el mensaje de su mes de nacimiento quiere hacer en usted. No darle más volumen, no llenarlo de información, sino llevarlo a un lugar donde pueda escuchar lo que siempre ha estado ahí, esperando que usted se callara. El primer destello, entonces, es este. El mensaje oculto no se encuentra buscando. Se encuentra callando, no se descubre investigando, se revela cuando usted deja de hacer y se permite simplemente estar presente en el mes que lo vio nacer. Sin expectativas, sin preguntas, solo presencia, y en esa presencia, algo se mueve, algo que no puede explicarse con palabras, pero que usted reconocerá porque su cuerpo lo sabe. Porque su respiración cambia, porque sus hombros se sueltan, porque algo dentro de usted, algo muy antiguo, exhala y dice, aquí es. Esto es. Este era el lugar al que debía llegar. Eso es el primer destello. Ahora, el segundo destello es más incómodo. Tiene que ver con la herida. Y con el hecho de que el mensaje oculto en su mes de nacimiento a menudo se revela más a través de lo que le duele que a través de lo que le alegra. Piense en esto por un momento. ¿Hay algún mes del año que le resulte particularmente difícil? No hablo de preferencias climáticas. Hablo de algo más profundo. Un mes donde las viejas heridas se activan sin razón aparente. Un mes donde la tristeza baja sin invitación. Un mes donde las relaciones se tensan o los recuerdos dolorosos emergen como si tuvieran cita en el calendario. Ese mes también tiene un mensaje. Y quizás es el mensaje más importante de todos.
Porque la espiritualidad auténtica no se construye evitando el dolor. Se construye atravesándolo. No se edifica en la cima de la montaña, lejos de las tormentas. Se edifica en el valle, donde la lluvia cae y el barro ensucia los pies. Y el mensaje oculto en su mes de nacimiento no es solo un mensaje de consuelo. Es también un mensaje de confrontación. Confrontación con lo que duele. Confrontación con lo que ha evitado. Confrontación con la fecha que marca no solo su llegada al mundo, sino también quizás alguna pérdida, algún abandono, alguna ausencia que nunca terminó de sanar. Hay una tradición hermosa y dolorosa en la escritura. Es la tradición del lamento. Los salmos están llenos de gritos que suben al cielo preguntando, ¿hasta cuándo? Job maldijo el día en que nació. Llegó a decir, perezca el día en que nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Esa es una honestidad brutal. Un hombre que desearía no haber nacido nunca, que su fecha de nacimiento fuera borrada del calendario. ¿Y qué hizo Dios con ese lamento? No lo castigó, no le dijo que estaba mal, no le pidió que sonriera y agradeciera. Dios honró su dolor, lo escuchó, y al final, restauró a Job con más de lo que había perdido. Su mes de nacimiento puede estar cargado de dolor. Quizás por eso evita celebrarlo. Quizás por eso ese mes se siente más pesado que los demás. Quizás por eso, cuando llegan esas fechas, usted quisiera dormir y despertar en otro mes. El segundo destello es este. El dolor que usted siente en relación con su mes de nacimiento no es un error. No es una señal de que Dios se equivocó al elegir esa fecha. Es, paradójicamente, la puerta más directa hacia el mensaje oculto. Porque lo que más duele suele ser lo que más necesita ser mirado. Y lo que más necesita ser mirado suele ser lo que más tiene para enseñar. No le pido que finja alegría en un mes que le duele. No le pido que celebre si no siente ganas de celebrar. Le pido algo más valiente. Que honre su dolor. Que se siente con él, que lo mire a los ojos, que le pregunte, ¿qué tienes para decirme sobre mi origen? ¿Qué verdad sobre mi nacimiento has estado guardando todos estos años? El dolor, cuando se le permite hablar sin miedo, se convierte en el mensajero más fiel de la verdad. No una verdad fría y teórica, una verdad encarnada, una verdad que se siente en las costillas, una verdad que duele porque está viva. Y esa verdad, aunque duela, también libera, porque lo que se nombra pierde poder sobre nosotros. Lo que se lleva a la luz deja de pudrirse en la oscuridad. Lo que se honra en el mes de su nacimiento, por doloroso que sea, empieza a transformarse. No es magia, es un principio espiritual muy antiguo. La redención sigue a la aceptación. No antes, no después, la redención sigue a la aceptación. Cuando usted acepta que su mes de nacimiento está manchado de dolor, cuando deja de huir de esa fecha y se permite sentirla por completo, entonces, solo entonces, el dolor empieza a ser redimido. No desaparece, se transforma, se convierte en compasión, se convierte en sabiduría, se convierte en la capacidad de acompañar a otros que también sufren en sus propias fechas difíciles. Hay una imagen preciosa en la tradición de Juan, el discípulo amado. Él fue el único de los 12 que permaneció al pie de la cruz. Los otros huyeron, Pedro negó, Tomás dudó, pero Juan se quedó con el dolor, se quedó con la madre de Jesús. Se quedó en el lugar que más dolía, y porque se quedó, recibió algo que los que huyeron no recibieron. Escuchó a Jesús decir, ahí tienes a tu madre. Recibió una misión, recibió una familia nueva, recibió un propósito que nació directamente del dolor. Eso es lo que el segundo destello le ofrece. Si usted se queda en el dolor de su mes de nacimiento, si no huye cuando la fecha se acerca, si se permite estar presente aunque todo en usted quiera escapar, entonces recibirá algo que no puede recibir de ninguna otra manera. Una misión, una familia espiritual, un propósito que nace de su herida más profunda. El segundo destello es, entonces, una invitación a no huir. A quedarse, a honrar el mes que duele como un lugar sagrado, no como un territorio maldito. Porque los lugares más sagrados a menudo son aquellos donde la sangre ha sido derramada. Donde las lágrimas han empapado la tierra. Donde el dolor ha cavado un cauce profundo por el que luego puede fluir la misericordia. Ahora llegamos al tercer destello. Y este es el más hermoso. También el más difícil de explicar, porque se acerca a algo que solo puede ser experimentado, no descrito. El tercer destello tiene que ver con el futuro. No con el futuro que usted planea. No con sus metas y proyectos. Sino con un futuro que ya está presente, oculto en el mes de su nacimiento como una bellota contiene un roble. Cada mes tiene una dirección. Una flecha invisible que apunta hacia algo que aún no ha sucedido, pero que ya está sucediendo en el orden invisible. El mes en que usted nació no es solo un origen,
Es también una profecía, no una profecía en el sentido de predecir eventos específicos. Una profecía en el sentido de señalar una cualidad, una vocación, un modo de estar en el mundo que solo usted puede encarnar. Piense en el mes de su nacimiento como una semilla. La semilla no es el árbol, pero dentro de la semilla ya está toda la información del árbol. La altura, la forma de las hojas, el color de las flores, el sabor del fruto. Todo está allí, comprimido, esperando las condiciones adecuadas para desplegarse. Usted es esa semilla, y el mes en que nació contiene la información de lo que está llamado a ser. No como un destino fijo e inescapable, sino como una posibilidad. Una tendencia, una dirección que, si la honra, lo llevará a lugares que ni siquiera puede imaginar ahora. Pero aquí viene la parte sorprendente. Esa dirección no es hacia afuera, es hacia adentro. La mayoría de las personas piensan que el propósito de la vida es lograr algo afuera. Construir una carrera, formar una familia, acumular riqueza, ganar reconocimiento. Y nada de eso está mal. Pero no es el propósito profundo. El propósito profundo es convertirse en quien ya se es. Es desplegar la semilla, es dejar que lo que estaba comprimido en el mes de su nacimiento se expanda hasta llenar todo su ser. Y ese despliegue no ocurre por esfuerzo, ocurre por rendición, no por tratar de ser algo que no es, sino por dejar de ser todo lo que no es, por soltar las máscaras, las defensas, las falsas identidades que el mundo le pegó como etiquetas. Por permitir que el mensaje oculto en su mes de nacimiento, ese mensaje que ha estado esperando pacientemente, finalmente pueda respirar. Juan, el que escribió el Evangelio, nos dejó una frase que resuena con este tercer destello. Él dijo: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos». El amor ya está dado. La identidad ya es real. No hay que ganarla, no hay que merecerla, solo hay que mirarla, solo hay que aceptarla, solo hay que vivir desde ella. Su mes de nacimiento es un recordatorio de esa identidad ya dada. No es un código que deba romper para ganarse el favor divino. Es una señal de que el favor ya estaba allí, antes de que usted hiciera algo. El mes en que llegó es la firma de Dios en su acta de nacimiento espiritual. Una firma que dice: «Este es mi hijo, mi hija, en quien tengo complacencia». No por lo que ha hecho, por lo que es, por el simple hecho de existir en el tiempo que yo elegí para usted. El tercer destello es este. Usted no tiene que descubrir su propósito. Tiene que recordarlo, y el recordatorio está en el mes de su nacimiento. No como una respuesta literal, como una resonancia, como una vibración que, cuando usted se sintoniza con ella, lo alinea con todo lo que necesita para cumplir lo que vino a cumplir. No va a encontrar su misión en un libro, no va a escucharla en un sermón, no va a recibirla como una revelación espectacular. La va a sentir, lentamente, a lo largo de los años, cada vez que honre el mes en que nació. Como un instrumento que se afina gradualmente. Como una radio que encuentra la frecuencia correcta después de mucho girar la perilla. Y cuando esté en esa frecuencia, las cosas empezarán a fluir. No sin dificultades, no sin pruebas, pero con una sensación de fondo de que está en el lugar correcto, en el momento correcto, siendo la persona que siempre estuvo destinada a ser. No se apresure a entender esto. El tercer destello no es para entenderlo con la mente, es para sentirlo en el corazón. Es para dejarlo reposar, es para permitir que, en los días y semanas siguientes, vaya germinando en lo profundo de usted. Así como el mes de su nacimiento no se reveló de golpe el día que nació, sino que ha ido mostrando su significado a lo largo de toda su vida, así también estos tres destellos seguirán brillando con luz propia en los momentos más inesperados. Usted estará lavando los platos o caminando por la calle, y de repente uno de ellos volverá, con una claridad que antes no tenía. Y usted dirá: «Ah, ahora entiendo. Ahora veo lo que quería decir». Eso es lo hermoso del mensaje oculto. No se agota en una sola escucha. No se termina cuando termina el vídeo. Sigue trabajando, sigue resonando, sigue abriendo puertas que antes estaban cerradas. Los tres destellos, vistos en conjunto, forman una especie de mapa. El primer destello le enseña a callar para escuchar. El segundo destello le enseña a quedarse en el dolor para que sea redimido. El tercer destello le enseña a confiar en la dirección que ya está inscrita en su origen. Y estos tres no son pasos cronológicos, son dimensiones que se entrelazan. Usted puede estar aprendiendo a callar mientras también enfrenta un dolor antiguo, mientras también confía en su dirección futura. Todo ocurre al mismo tiempo, porque el espíritu no es lineal. El espíritu es un círculo, una espiral, un regreso constante al centro. Ese centro es el mes en que usted nació.
No como un dogma, no como una superstición, como un ancla, como un lugar al que puede volver una y otra vez cuando el mundo la desoriente. Como un punto de referencia que nunca cambia, aunque todo lo demás cambie. El mes de su nacimiento es el mismo hoy que cuando usted llegó. Las estrellas pueden haberse movido. Su cuerpo puede haber envejecido. Sus circunstancias pueden ser radicalmente distintas. Pero el mes es el mismo. Y ese mes sigue diciendo lo mismo que dijo el día en que usted abrió los ojos por primera vez. Bienvenido. Este es tu lugar. Este es tu tiempo. Aquí hay un mensaje para ti. No necesita descifrarlo todo hoy. No necesita entender cada capa de significado. Solo necesita seguir volviendo. Solo necesita seguir honrando. Solo necesita seguir confiando. Y con el tiempo, sin que usted se dé cuenta, el mensaje oculto se habrá vuelto visible. No en el cielo, no en un libro, en su propia vida, en la manera en que ama, en la manera en que perdona, en la manera en que enfrenta las dificultades, en la paz que emana de usted sin que tenga que esforzarse. Ese será el momento en que el mensaje ya no estará oculto. Porque usted se habrá convertido en él. Y antes de cerrar, antes de que este encuentro termine, quiero regresar una última vez a Juan. No al Bautista, al otro, al discípulo que nos enseñó que Dios es amor. Él escribió algo que muchas veces leemos deprisa, sin detenernos en su profundidad. Dijo: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y hay una lectura de esa frase que se conecta directamente con todo lo que hemos explorado. El amor de Dios no depende de que usted entienda el mensaje oculto en su mes de nacimiento. No depende de que honre las fechas o practique los movimientos. El amor de Dios ya estaba allí antes de que usted naciera. Ya estaba allí el día que llegó. Ya estaba allí en cada mes de su vida, incluso en aquellos donde no sintió nada especial. El mensaje oculto no es una prueba que usted debe pasar. No es un examen de espiritualidad. Es un regalo que ya recibió. Es una carta que ya fue entregada. Solo necesita abrirla. Y abrirla no significa descifrar cada palabra. Significa dejar que el amor que la escribió la atraviese. Su mes de nacimiento es una palabra de amor. Una palabra dicha en el idioma de los ciclos, de las temperaturas, de las luces y las sombras. Una palabra que no necesita traducción porque habla directamente a su espíritu. Una palabra que seguirá resonando mientras usted viva, llamándolo a recordar quién es y de quién es. Esa palabra tiene su nombre. Y su nombre está escrito en el mes en que nació. No para atraparlo, para liberarlo.